Hoy quiero desarrollar una pregunta a través de la Biblia. Si estás anotando, quiero que hagas esta pregunta, la escribas. Y es, ¿qué pasaría si vivimos en unidad, en comunidad? ¿Qué pasaría si empezamos a vivir en unidad y en comunidad? Y, y quiero que examinemos a través de la Biblia lo que pasó cuando se vivió de esa manera, para que tengamos una idea de lo que pasaría si nosotros empezamos a vivir de esa manera. ¿Tiene sentido? Porque tenemos un antecedente bíblico de lo que es vivir en comunidad, lo que es vivir en unidad. Y, y podemos leer lo que pasó. Y al entender eso, podemos empezar a tomar decisiones que nos van a incomodar para vivir de esa manera, vivir en comunidad. Ok, voy a leer en Efesios y en el libro de Hechos. Ok, si puedes ir a tu Biblia o en tus notas, anotar Efesios capítulo 4, del verso 11 al 16. Y dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Aquí yo tengo subrayado, dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién los dio? Jesús. Jesús dio esos dones. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Él dio esos dones a nosotros, la iglesia, para que llevemos a cabo la obra de Dios y edifiquemos la iglesia. Ok, es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo hacer eso. No es de una sola persona, es de los dones que Él dio a la iglesia, y esos dones nos los dio a nosotros. Somos su iglesia, nos los dio. Ok, y dice, ese proceso, el de edificarse unos a otros, el proceso de preparar al pueblo, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por las personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, fíjate bien, dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo, hasta que parecernos más y más a Cristo. Nuestra meta es parecernos a Cristo. El discipulado debe iniciar desde que te conviertes hasta que Cristo regrese. Eso es el discipulado. Es la idea de que nos parecemos más a Cristo. Si alguien te está discipulando y te estás pareciendo a esa persona que te discipula, lo está haciendo mal. Porque nuestra meta no es parecernos a nuestros líderes, es parecernos a Cristo. Esa es nuestra meta. Es ser más como Él, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo es la iglesia, nosotros. El que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte a cumplir su función específica ayuda. Fíjate bien, cada parte. ¿Quiénes son esas partes? Y nosotros. Nosotros somos esas partes. ¿Ok? ¿Y qué es lo que está diciendo de esas partes? De que cada parte a cumplir su función específica ayuda a las demás. Pero fíjate bien, dice, ayuda a las demás se desarrollen. Piensa en esto. Tú
si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ayudas a otros cristianos para que se desarrollen. No el pastor, sino nosotros. Y necesitamos entender eso, que nuestro crecimiento como iglesia depende de la unidad de nosotros. ¿Comprendes eso? Es interesante porque es una información y la estamos entendiendo. Pero hay una diferencia de entender la información y vivir ahora esa información. ¿Sí me explico? Porque si realmente tú me ayudas para desarrollarme como Cristo, ¿ok? Entonces, ¿qué involucra de mí para que eso suceda? Es lo que quiero que pensemos. Porque hace una semana decía así, si nosotros no nos congregamos, no vamos a crecer. Porque está aquí, lo estamos leyendo, y si lo leemos detenidamente, entendemos que cada uno de nosotros juega un papel importante para nuestro desarrollo. Y cuando no venimos a la iglesia, cuando no nos congregamos, no somos parte del cuerpo, no crecemos. Estamos desnutridos, no somos sanos. Y esto va mucho más allá de tu personalidad, porque todos tenemos personalidades. Y hay personas que son más tímidas, otras que no lo son. Esto no tiene nada que ver con personalidad, tiene que ver con el diseño que Cristo hizo para la iglesia. Y no importa si tú eres el llanero solitario o eres el alma de la fiesta, necesitas de otros para crecer en Cristo. O si no, no vas a crecer. Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad para poder ser la iglesia de Cristo. Dice el verso 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Quién hace que el cuerpo encaje perfectamente? Jesús. Y tú dices, pero es que yo no sé cuál es mi lugar aquí. Él hace que todo encaje perfectamente, pero debe ser parte de la familia. ¿Se me explico? Él hace que todo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. ¿Ves la dependencia? Eso, tú no puedes decir, no, pues yo voy a quedarme en mi casa, voy a orar y voy a hacer vigilia y ayuno en mi casa, voy a hacer mi propia iglesia con mis juguetes o con mis mascotas, mis 6 gatos, y les voy a predicar a los gatos y voy a crecer en Cristo. No, eso no va a pasar así porque Cristo no diseñó la iglesia para que eso sucediera así. Él diseñó para que nos ayudemos a desarrollarnos. ¿Qué significa? Si tú no me tienes a mí, yo no te tengo a ti, yo no me puedo desarrollar. Es como decir esto: tú tienes, tu vida es alimento para mi vida. ¿Comprendes eso? Y nada más por hecho que estemos juntos y tengamos comunión, ¿ok? Porque una cosa es estar juntos en el mismo lugar y nadie se habla. Pero el estar juntos y tener comunión nos ayuda a crecer, a desarrollarnos según Efesios. ¿Tiene sentido eso? Ok, so hay una diferencia entre la iglesia hoy día y la iglesia que vemos en la Biblia. Ok, quiero que examinemos la iglesia de la Biblia, porque ese es el tipo de iglesia que queremos ser. Ok, el problema es que todos hemos crecido de alguna manera en una comunidad cristiana y cada comunidad cristiana tiene su forma. Ok, y siempre, y especialmente aquí en Estados Unidos, como hispanos, venimos de diferentes lugares, diferentes iglesias, y queremos ver la forma de nuestra iglesia en casa, ¿ok? Y ese es el problema más grande, porque luego sufres y eso porque no estás uniéndote a la visión de Dios, del lugar donde estás. Tienes que plantarte en un lugar. Ahora, el asunto es que nosotros en Daystar
queremos ser lo más parecido a la iglesia de ellos. ¿Ok? Y hemos tomado decisiones de, de enfocarnos en lo que vemos en la Biblia que era lo más importante. ¿Ok? Y quiero que junto conmigo leamos lo que es más importante y empecemos a examinarnos y ver cómo necesitamos nosotros comportarnos y qué necesitamos hacer, entendiendo que nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Ok, so vamos a leer en el libro de Hechos cómo se describe la primera iglesia. Ok, so entiende esto, este es el modelo que Cristo quería. Ok, y es el modelo que debemos aspirar a ser. So, mira lo que dice Hechos capítulo 2, y voy a leer del verso 42 al 47. Y dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Ok, fíjate bien, lo primero que hacían, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Lo segundo dice, a la comunión fraternal. ¿Qué significa comunión fraternal? Interactuar unos con los otros. Significa compartir, vivir juntos, eso es comunión. ¿Ok? Luego dice, a participar juntos en las comidas. Eso comían juntos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una comida con las personas que están aquí? Sí me explico. Muchos de nosotros dirán, yo nunca he comido con alguien de aquí. O ha pasado hace mucho tiempo. Ok. Ahora te voy a decir qué tan frecuente ellos lo hacían, porque ahorita lo vamos a leer. Pero lo que quiero es que examinemos a nosotros. Porque si queremos hacer la iglesia de Cristo y ver las bendiciones que trae eso, porque también vamos a leer las bendiciones que trae ser la iglesia de Cristo, vamos a ver que hay características especiales que no buscamos imitar, sino buscamos tener el mismo corazón para que eso produzca en nosotros. ¿Sí me explico? Porque no podemos forzar la comunión, pero si entendemos que tú me ayudas a crecer y yo te ayudo a crecer, entonces debemos aspirar a tener esa relación unos con nosotros. Ok, so mira, dice participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Ok, so estas son las cosas que ellos se dedicaban a las enseñanzas, a la comunión, a participar juntos de comidas y a la oración. Hacían 4 cosas específicas. Luego verso 43 dice, un profundo temor reverente vino sobre ellos, sobre esta comunidad. ¿Ok? ¿Sabes cuántas personas eran? Esto es Hechos capítulo 2. Estamos hablando que a menos eran 3,000 personas. Porque empezaron 120 orando hasta que llegó el Espíritu Santo, y en el momento que el Espíritu se llena ese lugar, predica Pedro y 3,000 personas se convirtieron. Ahora, de esos 3,000, muchos regresaron a sus casas porque eran en Pentecostés. Estamos hablando de que puede ser a lo máximo 3,000 personas este grupo de personas, pero quizás eran unas 200 personas o unas 500 que estaban ahí en Jerusalén. Ok, entonces dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Ahora, piensa en esto. ¿De quién están hablando ahora mismo? De los creyentes, ¿verdad? De los cristianos. ¿Y qué ocurría cuando ellos se reunían? Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en comida y a la oración. ¿Y qué pasaba? Habían milagros y señales. Entre ellos ocurría eso. ¿Comprendes eso? Todo es producido por
porque se dedicaban a las enseñanzas, por la comunión, por la oración, por comer juntos. Todo eso pasaba por ese ambiente donde estaban creciendo, porque cada uno se ayudaba uno a otro porque se desarrollaban y crecían, y que habría la posibilidad de que Dios se manifestara entre ellos a través de milagros, señales milagrosas y maravillas. Y mira esta frase, verso 44 dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Dice el verso 45: vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Ahora, fíjate bien esto. Porque esto es algo muy importante. Hay personas que están o han pasado por una necesidad muy grande, ¿ok? Financieramente o emocionalmente. Pero ¿sabes por qué la iglesia no hace nada? Es porque no estás en comunidad. ¿Cómo crees que podemos saber y cómo crees que podemos ayudarte si no tenemos comunión unos con los otros? Porque en el momento que tenemos comunión unos con otros, sabemos acerca de nuestras vidas. ¿Sí tiene sentido? Y cuando tú escuchas, man, es que se me rompió la tubería del agua. ¿Sabes qué pasa? Hey, ahí vamos a ayudarte con la tubería del agua. Sí me explico. Eso es lo que ocurre cuando hay comunidad. Pero la comunidad no está pasando aquí, está pasando con gente que ni siquiera son creyentes en nosotros. Y aquí la Biblia está hablando de un tipo de comunidad que deberíamos tener nosotros. Pero ellos decidieron vivir de esa manera. Si vas a buscarlo en otra versión, el verso 42 dice, en la traducción del lenguaje actual, dice: y decidieron vivir como una gran familia. En la versión que yo estoy leyendo dice: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Y me gusta esta versión que dice: y decidieron vivir como una gran familia. Lo que quiero que comprendas es que esto se trata de una decisión. Se trata de decidir: yo voy a vivir junto con mi familia de la fe. Y voy a hacer que ellos sean mi familia. Y le voy a entregar todo por ellos. Y ellos se van a entregar todo por mí. El problema es que tenemos una mente tan distorsionada que no hacemos nada hasta que alguien haga algo por nosotros. Porque pensamos, pues él no ha hecho nada por mí, porque yo haría algo por ellos. ¿Sabes qué significa eso? Significa que no vivimos en el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo no espera que alguien haga algo a cambio, sino que simplemente hace porque ama. Ellos decidieron amarse unos a otros y empezaron a vivir de esa manera. Luego el verso 46 dice: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. ¿Sabes? Cuando yo escucho, veo esa frase, compartían su comida con gran gozo y generosidad. ¿Sabes? Que yo me imagino ir a la casa de tu abuelita, donde comes tu comida y estás feliz, pero hay generosidad de comida. ¿Me explico? Es desbordante. No, cómete más tamales. No, ya te comiste 20 y te dan otros más. Dice todo el tiempo, fíjate bien, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente.
Ok, hasta este punto de lo que hemos leído, ¿cuántas veces se ha hablado de los no cristianos, de los que no son cristianos? Ninguna vez. Todo lo que se está hablando es de los cristianos, de los que han reconocido, se han arrepentido, reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Y en el verso 47 al final dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Ahora dime, ¿quién agregaba a los no cristianos? ¿Quién los agregaba? ¿Quién? El Señor. Dios agregaba a aquellos que iban a ser salvos. ¿Por qué? Por la forma en cómo estos cristianos vivieron, empezaron a obtener una buena reputación en la comunidad. Por cómo vivían. La gente lo notaba, notaba algo en ello. Y el testimonio de ellos era tan notable. ¿Y sabes qué pasaba? Dios agregaba a la gente a la iglesia. ¿Sabes qué es lo que ellos hacían? Se enfocaban en esto. Si estás leyendo conmigo, vamos al verso 42 del libro de Hechos 2. Hechos capítulo 2 dice, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a partirlas juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, a la adoración y al evangelismo. ¿Dice eso? ¿Qué dije que no dice? Evangelismo. Los primeros creyentes no se dedicaban al evangelismo. En la descripción de la iglesia, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Y no se menciona evangelismo. ¿Por qué? Porque la forma en que ellos, cómo vivían, atraía a la gente a Dios. Atraía a la gente a Dios. Y lo que quiero decirte es que hay algo que debemos cambiar en cómo hacemos iglesia. Hay algo que debe cambiar en la forma en que nos reunimos, en que el comer junto debe ser lo normal y no algo especial. ¿Sí me explico? Es que vivir juntos debe ser algo normal y no algo especial. Y que es porque es Día de las Madres, hacemos una gran comida. ¿Cómo se empieza esto? Y decidieron vivir como una gran familia. Esto se empieza cuando decidimos vivir como una gran familia. Cuando decidimos, ¿sabes qué? Me voy a congregar, voy a ser parte de esta familia. Y esa decisión involucra darte a conocer a los otros. Esa decisión involucra venir a las reuniones que tengamos. ¿Sabes lo que yo me imagino en cuanto a iglesia? ¿Cuánto les gusta los domingos que hacemos grupos? Levanta la mano si ha estado un domingo que hacemos grupos. Ok, la razón que hacemos grupos, te voy a explicar por qué. Y es lo que vamos a continuar haciendo. Ahorita los salones están cerrados. Espero que en 2 semanas ya estén abiertos y podamos volver a hacer grupos. Pero te voy a explicar la razón detrás de los grupos. La iglesia moderna tradicional tiene reuniones cada semana, un domingo. ¿Ok? Y tiene su formato. Muchos hacen el formato de que alabanza, adoración y la prédica. Esto es lo que sucede. Esa es la mayor reunión que tienen las iglesias. ¿Ok? Todo el enfoque es en la gente que está en la plataforma.
¿Qué pasa cuando quitas la plataforma? Te conviertes en un grupo, una familia. Y es lo que hacemos, quitamos la plataforma esos 2 domingos al mes para que podamos juntos leer la Biblia, conversar y ser una gran familia. Esa es la idea de los grupos, porque eso trae unidad y crecemos. No es lo tradicional moderno de las iglesias hoy día, pero es lo que Dios me ha mostrado en cómo ser iglesia. Ahora, el año pasado lo hicimos como una transición y la idea era transicionar a llevar esos domingos de grupo a casas, porque qué mejor lugar es tener una reunión en casa donde hay una comida casera, unas 2 o 3 familias, quizás 4, dependiendo de la casa, y simplemente adorar juntos, leer la palabra de Dios y ser una gran familia. A eso es lo que queremos movernos en los domingos que hacemos grupos, porque queremos ser una gran familia. Queremos romper lo tradicional y empezar a escuchar a Dios cómo tú quieres que sea la iglesia. Y cuando leemos estos versículos, vemos una frase aquí que es muy importante. Dice el verso 46, adoraban juntos en el templo cada día. Ahorita estamos en el templo. Y luego que dice, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Muchas iglesias solamente hacen la primera parte. Se reúnen en el templo. Y muy pocos nos reunimos en casa para la cena del Señor, para buscarlo a Él. Hay cosas que tenemos que empezar a vivir. Pero ¿cómo se inicia esto? Con una decisión que hacemos y decidimos vivir como una gran familia. Yo puedo hablar de unidad. Y este es el problema. Yo me puedo convertir en un motivador y empezar a hablarte de que tu vida sea así y eso, esto. Pero sabes, lo único que nosotros realmente necesitamos en nuestras vidas, entender nuestra identidad en Cristo y quién es Jesús. Y tener esa revelación de Jesús clara en nuestras vidas. Y crecer en Él, que se da a través del cuerpo. Pero cuando hacemos esas cosas, cualquier situación en tu vida la puedes sobrellevar fácilmente. 1, porque Cristo es el centro. Y 2, porque tienes tu familia en la fe, que te va a apoyar en toda esa situación. Y muchos de nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, pero no somos parte de la familia. Y andamos solos tratando de hacer la vida sin el cuerpo de Cristo. Y de cierta manera, escúchame bien, de cierta manera estamos rechazando el diseño de Jesús por ignorancia. Ahora te estoy enseñando eso, ya no hay ignorancia, porque ignorancia no es un insulto, es simplemente la falta del conocimiento de algo. Eso es ignorancia. Ahora no tenemos eso, ahora tenemos el conocimiento. Cuando tienes el conocimiento de algo, ¿qué te queda? Tomar una decisión. ¿Y qué vas a decidir hoy? ¿Vas a vivir como una gran familia y hacer tu parte? Si es reunirte, invitar gente a tu casa a comer o a un restaurante, lo que sea. Pero ¿cómo vamos a empezar a vivir aquí en adelante? Todo esto que estamos leyendo, ¿sabes cómo surge Hechos capítulo 2? Surge de esta manera. Si vas al libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 2, dice,
Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se escuchó un estruendo de un viento y fue impetuoso y llenó la casa donde estaban sentados. ¿Sabes cuántas personas estaban en esa casa? 120 personas. En el capítulo 1 sabemos cuántas personas estaban ahí. Estaban esperando al Señor, esperando que esto ocurriera. Y por varios días, varias semanas, estuvieron orando todos los días. Esa oración resultó en lo que estaba explicándote Hechos capítulo 2 del verso 42. Porque oraban juntos. Los llevó a eso. Y lo que te estoy tratando de decir, que lo más importante para nosotros son los miércoles de oración. No son los servicios los domingos. Son los miércoles, porque lo que va a hacer que surja la unidad va a ser a través de oración. Va a ser eso, es simple. Es anhelar su presencia más que nada. Y cuando anhelamos su presencia más que nada, su presencia es manifestada y nos lleva a vivir en comunidad. Nos lleva a tomar esa decisión. Su presencia simplemente lo hace. Y debemos entender y someter nuestros corazones a Él, a lo que Él desea. Y preguntarle, ¿qué quieres tú, Jesús? Imagínate si cambiamos la iglesia y empezamos a preguntarle, Jesús, ¿qué tú quieres? ¿Cómo quieres que te adoremos? ¿Cómo quieres que hagamos el servicio hoy? ¿Qué quieres tú hablar a la gente? Y eso es donde estamos hoy como iglesia. Queremos preguntarle a Él juntos y vivir eso, vivir hechos, vivir la iglesia en cómo se comportaba la iglesia antes y no estar solos y querer decidir amar a otros. Es eso, vivir en unidad. Es lo donde Cristo nos ha llamado a estar. So, Ceci, si puedes venir. So, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos responder a este mensaje? ¿Cómo podemos responder a su palabra más bien? Porque lo único que estoy haciendo es ponerte frente a un espejo a la palabra de Dios y mostrarte cómo debería ser la iglesia. Y que tú pienses. Y piensa en estos términos, porque muchas veces nos desconectamos de la iglesia, aún siendo la iglesia, y decimos, es que el pastor no hace esto, no hace lo otro. Escucha bien lo que te estoy diciendo. ¿Cómo debería ser la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Cuando digo cómo debería ser la iglesia, estoy hablando cómo deberíamos ser nosotros. No un evento que debemos hacer, sino que yo debería ser. Estás leyendo la Biblia, el libro de Hechos lo estamos leyendo. Piensa en este momento y pídele al Espíritu Santo que te revele cómo deberías ser tú ahora, basado en lo que estamos leyendo. Empieza a orar en esa dirección. Dios, Jesús, revélame cómo debería ser. Padre, revélanos cada área de nuestras vidas. Sabes que hay personas que quieren seguir a Jesús, pero no quieren estar en la iglesia. Y algunas es porque han sido heridas en la iglesia. Y creo que tal vez la mayoría de aquí de alguna forma hemos sido heridos en la iglesia.
Pero eso no quiere decir que tú te tienes que alejar de Dios. Porque al final del día nosotros somos la iglesia. Y es porque hay personas en la iglesia, personas con emociones, personas con decisiones propias, que hay personas heridas en la iglesia, porque nosotros como personas vamos a fallar. Y yo te digo, Howard lo ha dicho muchas veces, si tú nos pones alitas a nosotros o a los líderes, por favor, córtalas ya, porque vamos a herirte de alguna u otra forma, tal vez sin querer, obviamente sin querer. Y yo te pido perdón de verdad por la iglesia, si te hemos lastimado de alguna forma sin darnos cuenta, si has sido lastimado. Créeme que la ofensa o el dolor no es algo que justifica que puedes alejarte de la iglesia. El Señor estableció la iglesia con un poder que dice que el poder del infierno no puede penetrar la iglesia. Tú eres la iglesia. Permite que Dios te use. Permite que tus manos sean sus manos, que tus pies sean sus pies. Permite que su poder se manifieste en tu vida y a través de tu vida. Por sobre todas las cosas, acércate al Rey. Escucha, Él viene pronto. Y yo no sé cuántos aquí, si te quitaran la Biblia, ¿qué te quedaría? ¿Cuántos versículos te sabes? ¿Cuántas parábolas te sabes? Si ahora mismo pasara algo en este país que dice, sabes que las Biblias quedan prohibidas, tú no puedes tener una Biblia más, ¿qué va a quedarte? Porque su presencia siempre va a estar ahí, pero su palabra es algo que tenemos que físicamente buscarlo. Y Él dice que se revela a través de su palabra. ¿Qué nos quedaría? Búscalo en su palabra constantemente. Haz lugar para Él, que Él sea tu prioridad. Que Él sea tu prioridad. Cierra tus ojos conmigo, Señor. Especialmente aquellos que han sido heridos por una iglesia o en una iglesia, y aún hay barreras ahí de confianza entre tú y la iglesia. Levanta tus manos, dile: Dios, regreso a ti hoy, Señor. Restáurame. Restáurame porque necesito confiar en tu iglesia. Honestamente, necesitas confiar en la iglesia de Dios. Quita todo eso porquería que está entre tu iglesia y yo, Señor. Yo necesito de mis hermanos y mis hermanas. Restaura mi corazón. Restaura mi corazón, Señor. Restáurame. Sáname. Sáname de esas cosas feas que pasaron, esas cosas feas que hicieron estas personas o esa persona, yo que sé, quien sea que te haya herido. Traes esos nombres a tu mente ahora mismo y clama a Jesús para que te ayude a perdonar ahora mismo, Señor.
No hay barreras, Señor. Padre, no hay barreras, Señor. En el nombre de Jesús no puede haber división, no puede haber ofensas, Señor. En tu iglesia somos uno, somos un cuerpo, Señor, somos tu cuerpo. Sana, Señor, ahora mismo cada persona ahora mismo que está necesitando de tu sanidad. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonar y danos sabiduría, Señor, para conducirnos como tú quieres, Señor, en tu iglesia, Padre. Y ayúdanos, Señor, a servir a otros, Señor, a ser unidos, ayudar a otros por ti, Señor. Que todo lo que yo haga, Señor, sea por ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, restaura mi corazón. Y todos aquellos que no están activos, de alguna forma, te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos como hermanas y hermanos. Te necesitamos. Necesitamos eso que Dios ya depositó en ti. So, pregúntate, Dios, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para poder activarme? Porque no vas a descubrir muchas veces los dones hasta que empiezas a hacer algo, a activarte, a servir, a ayudar. Danos el deseo, Señor, de activarnos, Padre, para tu reino, Señor. Ni siquiera es por los pastores o por una asociación, es por tu reino, Señor. Es tu reino y es un honor, Señor, servirte. Es un honor trabajar para ti. Es un honor servirte a ti, Señor. So, clama al Rey. Dile, Padre, ayúdame, Señor. Y toma esa decisión de activarte en la iglesia. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Aquí hay profetas, evangelistas, hay adoradores, pastores. Necesitamos, Señor, te necesitamos, Señor. Trae claridad, Señor, de esos dones y talentos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a servirte en todo, Padre, a ti. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Te necesitamos, Señor.